muros dan temor, mi grito de guerra es tu amor, su himno es mi canción. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible para Dios. En la lucha y tempestad, en la densa oscuridad, esperanza llevarás. Mi grito de guerra es tu amor, su himno es mi canción. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible para Dios. No hay otro nombre igual a Él, Jesús, tu nombre es grande. Me libras de mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. No hay otro nombre igual a Él, Jesús, tu nombre es grande. Me libras de mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantamos la verdad, que nada es imposible para Dios. Feliç aquell qui té la culpa esborrada i el seu pecat ben tapat. Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa i dintre seu ja no manté cap dolenteria. Mentre callava se'm consumien els ossos de tant continu gemegar, perquè nit i dia sentia damunt meu el pes de la teva mà, sentia la meva ufanor tornar-se en sequera d'estiu. Però he reconegut el meu pecat i no he encobert la meva culpa. Vaig dir, confessaré al Senyor en contra meu les meves faltes, i tu has perdonat la culpa del meu pecat. Per això et suplicarà tothom qui t'estima en els moments d'angoixa. El desbordament de les aigües tumultuoses a ells no els atraparà. Tu ets el meu recer, em guardaràs de l'angoixa, em rodejaràs de càntics d'agraïment per la meva salvació. Vaig instruir-te, t'ensenyaré el camí que has de seguir, t'aconsellaré i mantindré els meus ulls damunt teu. No sigueu com el cavall o la mula sense domar, que calen la brida i els regnes per subjectar-los, la bravesa. Altrament, no t'hi pots acostar. El descregut està ple de penes, però qui confia en el Senyor estarà rodejat per la bondat. Exulteu en el Senyor, oh justos, i estigueu contents, cantant alegres tots els rectes de cor. Bona tarda, germans. Aquest diumenge que ens dona el Senyor
ens tornem a plegar aquí a la seva casa per gaudir d'ells amb els nostres més propers. Benvinguts a tots els que estem aquí i a tots els de la comunitat que estan a fora, que ens veuran en breu, ens veuran en les pantalles de casa seva. Donem gràcies a Déu també pel culte de la setmana passada. No vam estar aquí entre aquestes quatre parets, però vam estar lluant al Senyor i donant el seu nom a tot el veïnat. Confiem que el Senyor ho va dirigir tot i ens va fer servir pel seu propòsit. Esperem que sigui així. Com hem llegit en el Salm 32 que hem llegit, hem de confiar en el Senyor i estarem envoltats de bondat. Exaltem-lo al Senyor amb càntics alegres. És cert com l'aire que respiro, és cert com al matí es va aixecar, és cert que jo li canto i em pot escoltar. Déu ens dona pau, és cert com l'aire que respiro, és cert com al matí es va aixecar, és cert que jo li canto i em pot escoltar. Déu hi és present, és cert com l'aire que respiro, és cert com al matí es va aixecar, és cert que jo li canto i em pot escoltar. Tu amor más alto que los cielos, tu piedad profunda como el mar, tu gracia nunca deja de asombrarme. Día tras día dejas tu amor en mí, tu amor más alto que los cielos, tu piedad profunda como el mar, tu gracia nunca deja de asombrarme. Día tras día dejas tu amor en mí. Clamo a ti, Señor, de todo corazón, y siento como abrazas mi dolor. En mi caminar siempre te alabaré. Me salvaste, cuánto te amo, Dios. Tu amor más alto que los cielos, tu piedad profunda como el mar, tu gracia
asombrarme. Día tras día dejas tu amor en mí. Cada mañana mis ojos ven tu luz y se desvanece mi temor. Cristo, tú eres la música en mi corazón. Tú eres quien me inspira a darte lo mejor. Tu amor más alto que los cielos, tu piedad profunda como el mar, tu gracia nunca deja de asombrarme. Día tras día dejas tu amor en mí. Día tras día dejas tu amor en mí. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil,
para seguir al oír tu dulce voz. Cantaré esta canción. Gràcies, Senyor, et donem una vegada més per tot el que rebem de tu, Senyor. Gràcies per aquests moments d'adoració i de lloança a tu, Senyor. Demanem que beneixis aquestes ofrenes, Senyor, i que siguin per la teva honra i la teva glòria. En el nom del Senyor Jesús. Amén. el seu Déu s'esforçarà.
la seva benedicció. I el poble que coneix el seu Déu s'esforçarà i actuarà, i de la seva pau rebrà la seva benedicció. Benedicció. Fem una pregària. Gràcies, Senyor, perquè ens has portat fins aquí, per estar lluant-te i adorant-te com estem fent des del primer minut fins ara, Senyor. Gràcies per tot el que tu has fet per nosaltres. Segueix aquí amb nosaltres, Senyor. Volem demanar ara per la teva paraula, Senyor, que serà portada aquí per nosaltres a través de l'Empar, Senyor. Fes que ens arribi al cor i serveixi per esperonar-nos per portar-ho a terme, Senyor, per veure't més a prop, Senyor, sentir-te més a prop encara, Senyor, augmentar-nos la fe i seguir-te, Senyor, com tu et mereixes. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Fem la lectura. La fem des de la pantalla, així la llegirem tots alhora. És a Lucas, la lectura que ens portaran avui és a 18 del 9 al 14, en Lucas 18 del 19 al 14. A unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No sé si seré jo la que predicaré o la meva neta. Ja veieu el to de veu que li posa. Una vegada més, meus germans i amics, molt contenta d'estar entre vosaltres per molts motius que ja sabeu i em sento realment molt contenta, realment, perquè quan venim aquí ens trobem com a família, ens coneixem de tants anys ja, oi? Que realment ja es fa molt fàcil. Pero me pasaré al castellano, porque es que me explico mejor, con más fluidez, así pienso mejor. ¿Sabes qué pasa? Que parlo molt de pressa y en català vaig més a poc, y va bé, pero bueno. Vamos a tener una reflexión que, bueno, ya la habéis visto en la portada cuando María Teresa me pidió el título. ¿Vives instalado en el juicio o en la compasión? Y no es una pregunta tan retórica ni tan simple como parece. La historia del cristianismo tiene muchos lamentables episodios donde realmente pone de manifiesto la crueldad humana en nombre de Dios, las injusticias asumidas en un mundo donde conviene que nada cambie, aunque nos llenemos la boca de Dios y de religión. Últimamente me lo oiréis decir muy a menudo si me volvéis a invitar a predicar, pero para mí religión no tiene nada que ver con la fe. O sea, religión se puede ser muy religioso y un día, luego más tarde os hablaré del hábito de mi abuela, que era muy católica. ¿Y qué pasó con él, con el hábito? ¿Os acordáis antiguamente cuando las mujeres llevaban aquellos telones tremendos porque habían hecho una promesa?
qué idea de Dios tan retorcida y tan extraña. Y es que esta parábola que nos ha leído Joan es todo un tratado, tan corta como es, y tiene en sí misma una exposición muy clara, donde hay componentes muy importantes. Hay espiritualidad, te dice cómo acceder a Dios, cómo hacer silencio en tu interior y escuchar tu voz y buscar a Dios. Con qué actitud vas al templo, que era el momento, el lugar, y ahora que somos verdaderos adoradores, no necesitamos un templo. Y luego tiene un fondo de psicología. Últimamente hay muchísimos evangélicos que les ha dado por psicologizarlo todo, ¿vale? Está muy bien, porque las personas con nuestras emociones y tal, pero tiene sus peligros, porque hay que saberlo llevar. Y a las personas no las puedes controlar en nombre de Dios. Somos personas y por eso dignificadas por Cristo. Con lo cual estamos llamados a crecer. Espiritualidad, psicología y ética. Porque la ética es el hacer de la vida. Y si no eres coherente con lo que dices que crees y la manera de vivir, aunque luego vamos a ver cómo Pablo es tan crudo como para decir, es que, ahora lo leeremos, lo que justo quiero hacer, mira por dónde no lo hago, porque hay en mí una lucha, y es que ser creyente, es un proceso de evolución, de crecimiento y transformación que no acaba nunca. Hay quien cree que ya está, ya ha llegado y le han de poner un pedestal porque ya ha llegado y le puede dar sopapeos a los que les parezca y decirles cómo han de vivir la fe. ¿Qué va? Es todo tan diferente. Me he quedado últimamente sigo a hombres y mujeres jóvenes de una nueva generación. Yo ya soy muy mayor, ya me sintió de otra generación. Y veo como han tenido que sufrir, como yo sufrí, y seguro vosotros también desde pequeños, creciendo en una iglesia evangélica que intentaba hacerlo lo mejor posible, pero ver errores, ideas equivocadas de Dios, comportamientos religiosos que no de fe, de creyentes poco, mucho más de religiosos que van marcándole el paso a los demás con legalismos. Y mirad, no hay cosa que más le guste a Dios que la vida de los humanos, que seamos vivos, que vivamos la vida de las personas. Jesús nos lo viene a mostrar, para él su prioridad, las personas. He venido para que tengáis vida, pero no cualquier forma de vivir. Hay quien vive y no tiene vida. Eso no es vivir, es una vida vacía o sin la calidad profunda de decir, estoy viviendo con plenitud. Y él dice, para que tengáis vida en abundancia. Por lo tanto, algo que delante de Dios conocemos todos historias, a veces la nuestra propia, donde lo que Dios quiere es que seas auténtico, que seas tú. Y a veces nos pasamos la vida tapándonos alguna vergüenza, algún rincón de nuestra vida que no queremos que nadie vea, algo que no gusta, algo que no es religiosamente correcto. Así que es importante. Y por lo tanto, ahora vemos a Jesús en este pasaje que nos ocupa de la parábola en la recta final de su ministerio. Se dirige a Jerusalén. ¿Os acordáis que hay un texto que dice que reafirmó su rostro? Es una actitud como de autodefinirse en la vocación a la que ha venido para obedecer al Padre, y sabe que va a Jerusalén y va a morir. Y no va a ser fácil, ni va a ser bonito. Será una muerte cruel como la que fue. Y realmente está en su última recta final, y sabéis que ha sido una constante en su vida los fariseos. Los fariseos son un exponente de ideal religioso que delante de Dios no vale nada, y Jesús se lo dice a la cara a todos ellos, y lo dice de una forma tan elocuente, respetuosa, pero tan denunciadora, que ellos cada día se llenan más de rabia, de indignación. Con lo cual vamos a leer en un momento, si me acompañáis, en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Evitaremos que nuestra nieta nos perturbe. En Lucas 16 hay un pasaje verdaderamente duro, donde aparece cómo el Señor Jesús manifiesta
que conoce a las personas, que las conoce muy bien y que no se le escapa nada, porque su percepción de la realidad de cada ser humano, Él la puede ver perfectamente. Dice el versículo 14 del capítulo 16, Él iba hablando y estaba hablando de muchas otras cosas, habla del administrador astuto, de Dios y el dinero, y una de las cosas que va a acusar más a los fariseos es su afán por enriquecerse, por el dinero, y no solo por el poder y la autoridad religiosa, sino sobre todo por esas prebendas de privilegio y de autoridad que delante del pueblo disfrutan, como para ir marcándole el paso a los demás. Pero fijaos qué dice estos versículos. Todas estas cosas que Jesús dice, las oían los fariseos, que eran amigos del dinero y se burlaban de Jesús. Y Él les dijo, vosotros pretendéis pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que hay en vuestro corazón. Y aquello que la gente juzga valioso, para Dios es solo, fijaos qué palabra, basura. La ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas tuvieron plena vigencia hasta que vino Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se oponen con violencia a él. Así que lo dejamos ahí para que tengamos bien situado cómo el Señor Jesús rompe tantos moldes que desestabiliza las estructuras religiosas y a los que las ocupan por sus privilegios. Vamos a ver un poquito más cómo el legalismo de estas personas que iban marcándole el paso a los demás, diciéndole lo que era puro y lo que era impuro, lo que era correcto delante de Dios y lo que no, cómo interpretar la palabra, las escrituras que hasta entonces tenían y lo que no. Y mirad una idea que ya a mí me va por la cabeza, estoy convencida y cada vez lo veo más. Hay personas en nuestras iglesias tóxicas que sufren patologías religiosas, os lo digo de verdad, y a veces no disfrutan la alegría de ser salvados, de ser hijos de Dios, de tener una espiritualidad, de vivir en plenitud su propia vida. Con lo cual, nuestras iglesias tienen que ser un espacio de salud, de buena compañía, de estímulo, de celebración, de crecimiento y de tantos otros valores que apuesten por la vida, que no podemos permitir que en nuestra iglesia se nos cuele ningún talibán, entendedme bien, porque también los hay talibanes evangélicos, y eso realmente es lamentable, es lo más patético en lo que se puede convertir un creyente, si es que alguna vez lo fue, porque tal vez no entendimos bien o no han entendido bien. Aunque el Señor Jesús les dice, aunque exteriormente cultivan la apariencia de ser justos, Dios les conoce por dentro, Dios sabe lo que hay ahí, Dios les ve como realmente gente repulsiva a la hora de que la mirada de Dios se pudiera complacer en ellos. Les identifica, entre otras cosas, con otra parábola que se encuentra en el capítulo 16. Si no lo queréis leer, ¿os acordáis de el hombre rico y Lázaro? Es una parábola muy complicada, muy complicada de interpretar, porque hay una conexión entre, sabéis que la primera fase es una realidad de un hombre rico en opulencia, que en las migajas de sus banquetes acuden los perros y allí Lázaro en la puerta, ¿no? Tremendo. El hombre rico, totalmente insensible, se siente beneficiado por Dios por su riqueza, pero para nada siente la sensibilidad de poder ayudar a los demás por lo que necesitan. Se cambian las tornas y el rico muere y tiene un destino muy desafortunado, que todos sabemos, y le dice a Lázaro, avisa a los míos. Y realmente es muy complicada. Esta parábola no tiene mucha tela para cortar y no es el momento, pero realmente aparece esa situación donde no es coherente, los papeles se han tornado y se muestra el tremendo error de este hombre rico, la ironía de la vida malograda. Teniendo a Moisés y a los profetas, no tuviste ni un ápice de sensibilidad por aquel que en tu puerta pedía las migajas para poder subsistir con algo de dignidad y aplacar el hambre. Sin embargo, hay otra todavía figura que en otra parábola aparece. Hay quien le llama al joven rico, hay quien le llama a un jefe de los judíos que era muy rico
y que le dice y le pasa sus credenciales por delante de su nariz a Jesús, diciéndole: mira quién soy, tú sabes quién soy yo cumplo la ley, a mí no hay quien me tosa, prácticamente viene a decir, a mí no hay quien me diga ni mu, porque yo lo cumplo. Y el Señor Jesús, yo me imagino que debía estar mirándolo como diciendo: qué paciencia hay que tener, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se puede aguantar a esta gente? Y realmente esa prepotencia, donde el Señor Jesús le va a tocar en el punto débil que más le duele. Eres rico, ¿verdad? ¿Qué haces con tu riqueza? Haz que el mundo sea mejor. Si Dios te ha beneficiado, actúa como Dios haría para que la gente tenga vida. Ahí le has dado que ese punto ya era insostenible. Vende todo lo que tienes, repártelo y cumples la voluntad de Dios. Ahí viene la decisión. Ya la tiene tomada. Jesús se lo ha puesto en bandeja. No puede hacer lo que le pide Jesús. Y está en esa dinámica en la que los fariseos tenían cosas buenas, os lo puedo asegurar, pero ahora no me voy a parar a defenderlos. Ahora voy a defender lo que el Señor Jesús quiere poner de manifiesto para mostrarnos dónde hay vida y dónde hay vida en abundancia. Estos fariseos pertenecen a un grupo social y religioso, a un estatus económico, social, porque todo estaba junto en el mundo de Jesús. El estatus social, el religioso y económico muchas veces iba junto, y mucha gente estaba marginada de todas esas posibilidades. Pero es que encima el sentimiento del fariseo por sí era que estaban convencidos de que eran los favorecidos por Dios. El favoritismo de Dios era para ellos. Ellos eran los escogidos, la salvación de Dios solo era para Israel, y los fariseos eran los primeros de la lista. Ellos cumplían la ley, ellos tenían su palco presidencial de lujo y encargado en el templo. Ellos sí podían entrar, ellos sí eran puros, porque eran bendecidos por Dios. Los demás eran unos malditos, apartados, no podían tener acceso a lo que ellos disfrutaban. Y se creían ese estatus, esa condición, convencidos de estar a bien con Dios y con la autoridad, no sé de qué, pero ellos creían tenerla, de despreciar a todos los demás. Por eso vamos a entrar ya de lleno en la parábola que nos ocupa y hemos leído anteriormente. Aparecen estos dos personajes, y ahí entre medios hay algo que quisiera que tuviéramos en cuenta. ¿Cómo nos gusta a los humanos el exhibicionismo? Como se dice ahora, y los jóvenes lo dicen, el postureo, y en público, y que te vean, pero es que esto no es nuevo, es tan antiguo como la vida misma. Y los fariseos disfrutaban, cuando estaban haciendo ayuno, las barbas todas ajadas, la tela de aquello que rasca, aquella tela de saco que rasca por las esquinas. Pobrecito, piadoso, mira qué ojeras le llegan al suelo, mira cómo sufren. Dios que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Te quiero vivo, te quiero entero, te quiero a ti, te quiero pleno, te quiero lleno de mí, te quiero trasladando mi amor, te quiero entendiéndome, y que seamos una fuerza en común. Por lo tanto, estos dos personajes que vamos ahora a encontrarnos con ellos realzan nuestra realidad humana. Nos cuenta la parábola que hay un fariseo y hay versiones antiguas que dicen publicanos, y no se entera nadie de lo que es eso. Eran recaudadores de impuestos. Al fariseo ya lo estamos poniendo bonito desde el principio de la reflexión, ¿verdad? Ya lo estamos poniendo bien. Pero es que un recaudador de impuestos era un colaboracionista traidor que para el imperio invasor cobraba los impuestos esquilmando a su gente. ¿Os parece poco? Porque vaya tela, ¿no? Estos eran los colaboracionistas. Aquí esto nos suena un poco más, ya los nazis, todo esto, ¿verdad? Bueno, pero entonces ya existía eso. Cobrando impuestos a sus convecinos, conciudadanos, los de su patria, de su tierra, los de su gente, para llevarlo al imperio romano. Con lo cual esta gente eran indeseables a todos los niveles. Dos personajes de aupa, ¿verdad? El uno por saberse tan santo, tan puro y tan limpio que había que poner una alfombra roja para entrar en el templo, y el otro que no sabe si entrar por un rincón y hacerse invisible para que no se den cuenta de que él es el que entra al templo
para buscar a Dios. Vemos dos actitudes totalmente distintas, ¿verdad? Por eso este recaudador tiene ya algo importante para entrar a acceder a Dios, y es que se da cuenta de la realidad. ¿Sabéis una de las cosas que más me preocupa? Vivir toda mi vida engañada, con una idea de mí que no sea real. ¿No os parece que sería tremendo creerte quien no eres y estar convencido de que eres un tipo de persona que no tiene nada que ver con el que eres de verdad? A mí eso me preocuparía mucho. Siempre intento decir, bueno, ¿estás segura de lo que...? Este recaudador de impuestos es consciente de la vida que lleva, de cómo se está queriendo enriquecer a costa de esquilmar, exprimir y angustiar a sus convecinos con impuestos injustos y encima para llevarlo a las autoridades. Es más, hace silencio cuando llega al templo, silencio como para darse cuenta de su situación, de quién es Dios y de quién es Él, que ya es importante, porque a veces entramos en los cultos así, con zapatillas de estar por casa, ya soy aquí, ya. No, cuidado. En el acto de adoración que ya hemos tratado, es muy importante saber quién eres tú, quién eres y quién es Él, el que te acoge, el que te espera, el que quiere entablar un diálogo contigo. Esta es una buena relación con Dios. Empieza ya bien y no puede acabar mal si esa actitud no cambia. Creer gozar del favoritismo de Dios, creer que eres mejor porque eres tú bonito así desde que te trajeron al mundo, y delante de forma religiosa, delante del templo y en el mundo que te rodea, era esa cualidad de los fariseos que Jesús es que no puede soportar. Esa altanería, esa prepotencia, ese decir, mira mis credenciales, Señor, mira quién soy. Y tal vez haya un silencio de vacío, no un silencio de comunión y adoración como lo que busca Dios. El tono de su oración es dar gracias a Dios. Pues dais cuenta por qué dar gracias a Dios, ¿verdad? Es patético. O sea, te doy gracias a Dios porque no soy como estos desgraciados, como este miserable. O sea, darle gracias a Dios porque no soy como. Y para dar gracias a Dios tiene que dejar a los demás como la basura del mundo, ¿verdad? Indeseables, gente de mal vivir, despreciables. El acto de dar gracias a Dios les sirve para despreciar a otros seres humanos y no ver en ellos a personas, que es la prioridad de Jesús. Por eso Jesús es que le saca de sus... le indigna tanto que no puede evitar decirles la verdad. Pobres, marginados, ladrones, injustos, adúlteros y encima este recaudador. Realmente es tremendo, ¿verdad? En consecuencia, la extrema ironía de esta oración del fariseo, ¿sabéis a quién me recuerda? Es que yo si hablo de esta parábola, que es para mí mi favorita, entonces me pierdo. Es la parábola del hijo pródigo. Bueno, he hecho una serie tan larga que en la Natividad están de mí ya, que en cuanto hablo del hijo pródigo ya salen corriendo. Pero es la típica patrón, el típico patrón del hijo mayor. ¿Os acordáis del hijo mayor? Tiene tela, pero es que es toda una actitud que tiene una trascendencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tremenda. Con que vengo de pencar todo el día y deslomarme, entro por la puerta y oigo un jolgorio impresionante y el becerro gordo asándose, que lo quería yo para mis amigos. Y mira, el crápula este que acaba de venir se ha pulido tu herencia, y ese, que no le llama hermano, ese que ha venido ahora haces fiesta por él. Pues va a ser que no. Y el padre le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo, si tu hermano estaba muerto y ha vuelto a casa y lo vamos a revivir y es nuestro, tu hermano y mi hijo. Y no es capaz de ver más, porque yo cumplí, yo te obedecía y ni para mis amigos me diste nunca para celebrar. Pero si tú estás en mi casa y todo lo que tengo es tuyo. Ese es el legalismo del cumplir y obedecer, que no va más que ahí. Y Dios ahora mismo con Jesús nos está planteando algo muy nuevo. Es que no quiero que cumplas, es que no quiero que obedezcas, es que quiero tu amor.
Y tu amor va más allá del cumplimiento de las leyes. Da más todavía de lo que la ley me pide. Doy más si te amo que si te obedezco. Podría decir el hijo que acaba de volver. Y acordaos de otra cosa. El hijo pródigo no volvía a casa para ser hijo. ¿A qué volvía? Porque le rugían las tripas, tenía hambre, tenía gana y volía a umplir el estómago. Quería ser un trabajador para el padre. Si otros están comiendo y trabajando con dignidad, yo, ¿por qué no si soy el hijo? Pero no volvía para ser hijo. Eso es tremendo y triste, ¿verdad? Muy triste. Por eso, esta actitud que acabamos de denunciar desde la denuncia del final del camino hacia Jerusalén para ya padecer en cruz del Señor Jesús y poner negro sobre blanco o blanco como sobre negro a los fariseos como la antifigura de lo que Dios no querrá jamás, y en Jesús se verifica perfectamente. Esta parábola empieza ahora a decirnos que esa actitud que denuncia se inserta en nuestras iglesias a poco que te descuides. Nuestras iglesias pueden padecer estas cosas y de hecho es una realidad. Espero que en esta no, como os quiero tanto y lo que os conozco, pero hay iglesias toda iglesia cristiana puede padecer estas situaciones. Por eso vamos a leer en Mateo 7 otra pequeña lectura. Si queréis, vamos a cortarlo. Mirad, os lo propongo de otra manera. Cuando lo sabéis perfectamente, el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, y se da golpes de pecho y todo esto, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué no viene de eso? Es lo que viene a decir. Si esta noche no podéis dormir, buscadlo y veréis. Y es muy bueno. Por eso, esta valoración psicológica que el Señor nos hace con esta parábola nos recuerda cuánta gente de nuestro entorno ha entendido que ser evangélico, que ser cristiano evangélico, que ser miembro de una iglesia evangélica constituía toda una serie de reglamentos, de normativas. Francesc y yo, por ejemplo, hablamos cuando éramos niños en nuestras iglesias, donde era todo cumplimiento de normas. No vistas así, no hables así, compórtate así, no puedes... Bueno, muchos de vosotros, Juanita, todos los que hemos crecido en iglesias evangélicas de toda la vida, ¿cuántas cosas se nos ha empezado por reprimir en vez de explicarnos por qué no? Hoy no cuesta tanto, ¿verdad? Estoy mirándos a todos, pues Jaume y tots els que hem pujat a una església evangélica. ¿Por qué no puedo vestir así? ¿Sabéis yo los domingos por la mañana en el seminario qué echaba de menos? Y decía, algo me falta. La bronca con mi madre porque no me dejaba llevar vaqueros a la iglesia. Yo no podía ir con tejanos a la iglesia. Para la iglesia de punto en blanco, casi me almidonaba la falda, me cachi la mar. Pero vamos a ver, el Señor, ¿qué quiere? Te quiere a ti, te quiere tu corazón, más que las formas, aunque a mí me ha gustado siempre vestir a mis hijos bien, guapos, para ir a la iglesia, ¿por qué no? Pero ¿por qué el reglamento antes y no cambiar el corazón y entender el por qué? Y entonces esa transformación surge cuando aceptas el por qué. Mira, el cristianismo está muy mal ahora mismo, nuestro mundo está muy mal, y querer contagiar el evangelio y la fe en Cristo ha de ser tan convincente como para que vea la gente que nos rodea en nosotros un estilo de vida y una convicción de habernos transformado en algo que va más allá de nuestra creencia, que es la fe que hemos recibido como un regalo y ese vivir con Cristo diariamente. Por eso, la ironía de la oración de este fariseo, las maneras y todo eso, ese ideal de perfección que se nos ha impuesto a veces como una manera subliminal en nuestras iglesias, tenía que tener respuestas primero, antes de exigir. Y realmente esas personas que han sido educadas en un ideal de perfección, de cumplimientos, de esforzarse, les da una superioridad moral que se creen los reyes del mambo, vaya, en la iglesia. Con lo cual se sienten respecto a los demás más perfectos, mucho mejores. Yo lo he conseguido y me he esforzado. Mira, yo he visto historias muy humanas donde alguien ha tenido un error, un pecado, y ha habido gente que ha venido a machacarle más. Es decir, si yo, cuando tuve tu edad, me obligaron a renunciar a cosas, a no hacer según qué cosas, y me prohibieron y me tuve que aguantar, tú también te aguantas ahora. Y se revanchan en el hecho de que si ellos han sido
cumplidores, los demás también tienen que cumplir. Se convierten más legalistas que la ley y más justicieros que hermanos en Cristo con misericordia. Qué triste, qué lamentable, qué lamentable. Mirad, lo voy a contar. Recuerdo al principio de llegar, hace tantos años que ya da lo mismo, no os vais a saber ni de quién hablo. Hace 35 años que llegué a Tarrasa, y en la iglesia donde como equipo pastoral junto con Antonio nos encontramos una parejita de adolescentes embarazaditos, ¿vale? Y los padres fueron los primeros. A disciplinar-los tots a fora, fora de l'església. Sabían que todo el mundo iba a reaccionar, o se esperaban que todo el mundo iba a reaccionar así, y dijeron, pues somos los primeros que a nuestra hija la disciplinamos nosotros. Cuando Antonio y yo dijimos, para el carro, vamos a ver, ¿vosotros os queréis casar? Y se quedan mirando diciendo, ¿cómo no nos vamos a casar? Está obligado, aunque no nos quisiéramos bien, nos tenemos que casar. No vamos a añadir un error a otro error. Si viene una vida en camino, ¿verdad? Aunque ahora estamos muy liberados y todo esto lo entendemos muy bien, pero hace 35 años no era tan fácil, ¿vale? Y cuando nos sentamos con la parejita les dijimos, ¿pero vosotros os queréis bien? Vamos, que si se querían bien, claro, esperarse a esperar lo que tocaba esperar. Se quedaron embarazados y les dijimos, ¿os queréis? Claro que nos queremos. ¿Os queréis casar? Claro que nos queremos casar. Y luego fue llevarlo a la iglesia. Y cuando todas las familias de la iglesia dicen, ay, si yo tengo a mi hija de esa misma edad, si yo tengo un chaval que podría ser como este chico, ¿qué no le podría pasar al mío o le podría pasar a los demás? ¿Cómo me gustaría que actuaran con mi hijo o con mi hija? Y yo a lo mejor tengo que hacerlo con esta familia tan querida que todos quiero. ¿Qué voy a hacerme? ¿Cómplice de un pecado? No. O tal vez estoy llamado a tener misericordia y a construir en vez de destruir. Pues esta iglesia en la que yo he trabajado tantos años, en aquel momento creció en misericordia, porque entendieron que no era cuestión de disciplina, era cuestión de que a un error de poner el tejado antes de la casa que los fundamentos, venía una vida preciosa, una vida querida, y ese matrimonio sigue ahora vigente, y son líderes en la iglesia. Y el domingo pasado celebrábamos su aniversario y yo les dije a todos, aquel día esta iglesia creció. ¿Por qué? Porque no vamos a tapar miserias, vamos a ponerlas en la luz, a reconocerlas, a dejar que el Señor las cure y a poner remedios de vida, no que mortifiquen a la gente, ¿verdad? Con lo cual es tan importante. Hay veces que ese intento por ser mejor y perfecto y que no te pillen en ningún fallo produce neurosis religiosa, neurosis que no es sana, no hay paz, no hay armonía. Es mejor que nos vea la gente como somos y que estamos aspirando a ser mejores cada día. Yo siempre digo, debíamos de llevar un letrerito en la frente. Ten paciencia conmigo, que el Señor todavía no ha acabado su trabajo en mí. Y es verdad, y eso no justifica los errores, ni se hace cómplice de los pecados. Y por eso ahora quisiera que me acompañarais, ahora sí, esto hay que leerlo despacio, como en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo se declara, esto es un escándalo, esto que dice Pablo, pero es que Jesús era un escándalo en sí mismo, por eso no lo podían soportar, porque no cabía dentro de los esquemas religiosos de su tiempo, no podía decir que venía de parte de Dios por lo que decía y lo que hacía, porque, vamos a ver, no entraba ni en una sinagoga ni en un templo, porque todo lo que decía resultaba una provocación. Pero tú, hijo de Dios, pues si te conocemos, tú ets el fill del fuster, home. Y realmente Pablo tiene el coraje, como maestro de la ley, fariseo de fariseos, este sí que nos pone sus credenciales, ¿os acordáis cuando dice circuncidado al 8º día, judío de judíos, fariseo, cumplidor de la ley? ¿Me vais a mí a poner más credenciales de los que yo tengo? Si yo también os puedo poner delante. Pero todo lo que tengo en mi vida lo considero basura. No vale de nada si no lo someto al Señor Jesucristo y lo ofrezco para que sirva de vida. Pues vais a ver ahora esta lectura que tanto conocemos, pero que tal vez con la vida entre manos y con una honestidad y una percepción de lo que es la vida, podemos comprenderle y no vamos a justificar el pecado. Claro, como dice la Biblia, cuanto más gracia, pues más pequemos, no pasa nada, la gracia esto es jauja. No,
Es muy serio, es muy serio. Y fijaos lo que dice el apóstol Pablo. 7:14 de Romanos. Sabemos pues que la ley pertenece a la esfera del espíritu. En cambio, yo no soy más que un simple mortal, vendido como esclavo al pecado. Realmente no acabo de entender lo que me pasa, ya que no hago lo que de veras deseo, sino lo que detesto. Pero si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues soy consciente, perdona que os lo diga, es que me acuerdo de mi abuela era tremenda, era una gran comunicadora del Evangelio, pero tenía una mala uva y feia, me cachis el dimoni, qué dolent que es el pecat. Sí, hombre, el pecat, y tú que lo has dejado, ¿no? O sea, tendrás algo que decir. Pero es que el pecado es muy malo. Sí, claro, pero tú tomas la decisión, ¿verdad? Por eso dice esto. Y en el versículo 18 dice, pues soy consciente de que en lo que respecta a mis desordenados apetitos, a mí esta versión no me gusta por la palabra apetitos, yo le pondría deseos, impulsos, no sé, pulsiones, pero bueno, aquí está la traducción y hay que respetarla. Soy consciente de que en lo que respecta a mis desordenados apetitos no es el bien lo que prevalece en mí, y es que estando a mi alcance querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. ¡Qué lucha, eh! Quisiera hacer el bien que deseo y sin embargo hago el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. En resumidas cuentas, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal el que me domina. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo portador de muerte? A Dios se lo agradeceré por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que, concluyendo, por una parte mi razón me inclina a servir a Dios, por otra, mis desordenados apetitos me tienen esclavizado a la ley del pecado. Es decir, que no es fácil ser cristiano, que no es fácil, es una lucha de crecimiento y transformación con sus decisiones importantes. Por eso, ¿cuántas veces a las personas que van entrando en nuestra iglesia o crecen en la iglesia se les va rodeando de una serie de normas y requisitos? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer como los demás. Es que los del mundo, ya estamos con los del mundo, me caché la mano. Yo, mira, ¿qué queréis que os diga? A mí me llaman, según quién, la niña que no podía bailar. A mí me encantaba bailar, pero os acordáis en el tiempo de la transición ir a la discoteca lo que suponía, ¿verdad? Entré una vez en una discoteca, me vieron tal cara de pavor que me dijeron, oye, que aquí no nos comemos a nadie. Yo iba, mis padres me dijeron, bueno, ves y mira lo que es. A mí me encantaba bailar. ¿Por qué no podía yo bailar? Si yo no quería nada malo más que bailar. Pero ir a una discoteca, sabéis lo que conllevaba. Muchas cosas a las que vamos rodeando a las personas de tú esto no, tú lo otro no. El mundo, en la idea del apóstol Pablo, es ese mundo que le da la espalda a Dios. Pero si Jesús nos manda a los caminos donde está el mundo y la gente, donde corre la vida por los caminos, donde discurren los dramas humanos y tú en nombre de Cristo puedes hacer todo lo que puedas y más. El mundo hay que saber entender en el Nuevo Testamento qué quiere decir. Ese mundo sin Dios. Pero el mundo en el que yo tengo que vivir como luz y sal, pues será el mundo donde tengo que vivir, ¿verdad? Cuando estas personas en nuestras iglesias, niños, jovencitos, están educados en un concepto de santidad, de perfección, suele ser imposición del grupo dirigente, de los líderes que están arriba, pastores, diáconos, ¿qué os voy a contar? Lo sabemos muy bien. Pero esos pastores, diáconos que dirigen, que marcan el paso a los demás, ¿en qué se basan? Tal vez en unos planteamientos teológicos muy cuestionables, ¿vale? Porque tal vez leen la Biblia desde un literalismo muy duro de entender. Porque vamos a ver, si fuéramos literales a la hora de leer la Biblia, todos mancos y todos tuertos, ¿o no? Si tu ojo es causa de pecado, ñaca, te lo quitas, ¿eh? Yo he visto a un chaval joven en el hospital psiquiátrico destrozándose un ojo porque era pecado, había visto algo malo. A lo mejor había visto una revista pornográfica. Chico, explícale
explícale que el deseo sexual no es malo, bien reconducido, con la persona correcta y tal. Pero ese chico había visto algo malo con su ojo y se lo estaba, casi que se lo cargó el ojo. Es tremendo, no puede ser. Hay que transformar a las personas desde el amor a Cristo, viendo a Jesús vivir. ¿Qué pasaba con él? Era el escándalo personificado. Se sentaba a comer con gente de mal vivir, con gente corrupta, con gente impura. Se cuidaba de los parias de la tierra, se sentaba con los viejos y los niños lazarillos de la calle. Hacía la antítesis de lo que los fariseos querían. Y realmente vemos en Jesús una voluntad de Dios por comprender a las personas y rescatarlas con dignidad. Es por eso que no es fácil, hay que saber entender la literatura bíblica, leerla bien, interpretarla lo mejor posible y marcar el paso inspirando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios y a los ancianos de nuestras iglesias en una línea donde su evolución emane de una reflexión propia, de un entendimiento y maduración en comunión con Cristo. Por eso es tremendo disociar las exigencias de nuestra religión y los comportamientos de la misma vida. Podemos resultar patéticos si no somos frescos y naturales en esa transformación que Cristo está provocando en nosotros. El objetivo de Jesús de Nazaret, ¿cuál fue? Construir personas. Construir personas. Mirad, en el tiempo de Jesús a cualquier ser humano, a cualquier humano, no se le llamaba persona. Ser persona, eso es un estatus. Y ahora nos tenemos todos por derechos, con el derecho de que nos traten como personas, ¿verdad? Por eso el amor y la adhesión a Cristo es lo que nos conduce a una correcta relación con Dios. Como los fariseos creían y no era cierto, y como el publicano pudo entender mejor. La búsqueda de perfección, la consagración y la santidad, estas son palabras que yo digo que ahora mismo en nuestras iglesias las tenemos que traducir. ¿Cómo le dices a alguien que sea santo? ¿Qué es ser santo? Ser una persona dedicada a Dios, entregada con tal pasión que su entrega y su forma de vivir responda a la gratitud de haber recibido un amor tan grande. Con lo cual, es muy importante que nos hagamos entender en este mundo tan difícil que estamos viviendo, con lo que ha pasado, con la guerra que estamos sufriendo, con el coronavirus, con todo lo que a las gentes les está poniendo contra las cuerdas. Si no les das una expresión fresca y auténtica de lo que es vivir a Cristo, ¿cómo van a quererle seguir y conocer? Por lo tanto, no es por el camino de la represión ni de la religiosidad. Ya voy acabando, tranquilos, es que he traído tanto material que me apasiona. Pero, fijaos, todos habéis visto, ¿a qué habéis visto el Código da Vinci? O el Nombre de la Rosa. En todos aparecen personajes patéticos, enfermizos, enfermos ya mentales, donde se flagelan, se mortifican, se torturan, porque creen que con ese sufrimiento van a agradar a Dios. ¿Pero quién os ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es que creo que algún día cuando el Dios juzgue a estas personas que un día se inventaron que por ir de rodillas subiendo a una ermita, dejándose la piel a tiras, o descalzo, o flagelándose, o no comiendo carne en Semana Santa, vamos a ver, ¿qué problema es ese? Porque el placer de comer también es pecado, cuidado. ¿Sabéis de qué mundo viene eso? De la mentalidad católico-romana que ahora mismo, hoy en día, ni se sostiene. Os voy a contar el hábito de mi abuela. Mi abuela hizo una promesa a Dios, era muy religiosa, y un día, claro, no tenía más que un hábito y hacía un calor para morirse. Y tuvo que lavarlo, una tela de aquellas, y lo tendió. Y dijo, bueno, en cuanto se seque me lo vuelvo a poner porque yo he hecho esta promesa, no me puedo quitar el hábito de encima. Y bueno, ¿cuál fue su sorpresa cuando vio que tendido estaban las sombreras del vestido? Porque una cabra se había comido la tela. ¿Vale? Ironía, pero es que es tan cómico y tan patético que dices, ¿y si una cabra se come tu hábito, cómo te va a perdonar Dios? Pero qué tonterías estamos diciendo, qué idea tenemos de Dios. Por eso, hermanos, quisiera terminar. Lo que Dios quiere, y en Cristo está expresado a todas luces, es que Él quiere, y aquí viene una sana psicología, que cuando tu vida la pongas en sus manos, construyas
tu yo más sano, más integrado, más unificado, más armonioso posible. Eso es salvar, eso es salvación, que crezcas. Mira, la culpabilidad no sirve para nada. Yo me acababa de bautizar con 13 añitos, ¿vale? Era mi pasión, era mi vida. Me bauticé con más miedo y más vergüenza, y después, cuando el pastor en la Santa Cena decía, y todo aquel que come y bebe injustamente el pan y el vino, juicio come y bebe para... Yo me quería fundir. Yo pensaba, con lo mala que tú eres, con lo trasto que eres y la guerra que das en casa, tú has hecho un fraude, aquí no hay quien te crea. Me sentía tan mal, pero mira, el Señor tuvo preparado a un misionero, que aún ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero se acercó a mí y yo le expliqué cómo me sentía de mal, porque no me podía quitar la culpabilidad que me habían inculcado. Parecía que Dios me aceptaría mejor si yo me sentía culpable. ¿Pero culpable para qué? ¿Para machacarme castigada todo el tiempo? ¿O para ayudarme a buscar caminos de corregir mi vida y agradarle mejor? Es tremendo. Hasta que yo pude volver a tomar la Santa Cena y decir, es que es por gracia. ¿Qué dice Pablo? Por gracia sois salvos y no habéis hecho nada para conseguirlo. No podríais pagar jamás. Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, es regalo de Dios. Eso es el misterio. Por eso lo más tremendo es que solo la verdad nos construye y nos libera. Si te engañas a ti mismo, ¿qué estás haciendo? Si engañas a los demás con una versión de ti que es falsa, ¿a dónde vas? Pero si tú afrontas quién eres, los conflictos que tienes como Pablo tenía, por llevar a Cristo con honestidad y auténticamente bien, es lo más importante, porque sola la verdad te reconcilia contigo mismo, te reconcilia con Dios y te reconcilia con los demás. Reconocer quiénes somos, nuestros errores, nuestras debilidades, nos baja del pedestal que tal vez nos habíamos construido, de nuestro orgullo casi neurótico de ser perfectos. ¿Perfectos en qué? ¿Perfectos de qué? Y nos humaniza. Nos humaniza hasta el punto de aceptar que toda nuestra verdad está ahí y delante de Cristo, y nos hace humanos, humildes y compasivos. Igual que tú fuiste perdonado, perdona tú y restaura a los demás. No les quieras castigar para que sigan sometidos a ellos. Mostrarnos tal cual somos, hermanos. Por eso la misericordia que viene del amor de Dios es lo que nos transforma. Cuando tú te sientes profundamente agradecido porque Cristo te perdonó aquello que tú solo sabes y yo solo sé, esa gratitud, ese agradecimiento te tiene que impulsar a ser creativo a la hora de tratar a los demás y darse cuenta de que Dios te quiere vivo y te quiere restaurado y te quiere transformado para que huelas a Jesús, para que des el perfume auténtico de Cristo. No estamos en el mundo, hermanos, para juzgar a los otros, sino para suscitar vida siempre, para acompañarnos unos a otros en ayuda y en esa edificación. Estás pasando un mal momento, ¿tienes a alguien en la iglesia en quien confiar? Hay gente que no tiene en la iglesia a nadie en quien confiar, porque saben que todos le van a descalificar y no le van a escuchar. Si no tienes en la iglesia a alguien que respire tu mismo aire y te pueda escuchar para salir del hoyo donde estás, ¿dónde lo vas a encontrar? Por eso, hermanos, es tan importante como el título que os traía como sugerencia. ¿Vivo en el juicio o vivo en la compasión? La verdad es lo que nos construye y nos libera. Y eso Jesús se hartó de demostrarlo. Así que os admiro, porque en lo que os conozco y os veo y conozco muchos años de vosotros, me estimuláis a ser mejor persona y mejor creyente. Eso es lo que creo que tenemos que hacer unos con otros, ¿verdad? No decir, mira lo que yo me acuerdo de aquello que le pasó, y aquí a mí no me pasó. A todos nos ha podido pasar. Ser honestos y auténticos es lo que sirve. A veces veo en las iglesias a personas que no se bautizan nunca. Nunca deciden la opción de bautizarse, porque creen que entrar en la iglesia les mete en un rol en el que se van a asfixiar. Y tienen razón a veces. Eso no es. Es decir, me bautizo y hago este simbolismo. En junio pasado, en Natividad, pude celebrar 3 bautismos y a mí, realmente, a veces Antonio me dice,
bautízales tú, ¿sabes? Porque es que yo a veces ya, eso de casarles y que a los pocos años se separen, me duele mucho. Digo, toma, y a mí, o que se bauticen. Pero bueno, han querido bautizarse, han tomado esa decisión, no la olvidarán nunca. Y tal vez se vayan como el hijo pródigo, pero siempre recordarán que tuvieron un hogar, una familia, tuvieron una familia en la fe, creyeron i declararon ser creyentes. Així que la vida sigue. Germans, que el Senyor us beneixi moltíssim. Admiro moltíssim la vostra autenticitat en el compromís. Cada diumenge aquí, tots aquí, els joves, els grans, els nens. Enoc ha de ser un gran predicador, segur. I els nens no sabem mai què hi ha darrere, però la vostra integritat a l'hora d'estar aquí, i enteneu que és aquesta la vostra església, teniu la meva admiració en el Senyor. I això és molt important. Que el Senyor us beneixi. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
Finalment he trobat a faltar la nena al final. M'hagués agradat que hagués seguit aquí perquè se l'ha d'escoltar també amb ella. Per acabar tornem a l'Evangeli de Lluc, al capítol 6, que diu: no jutgeu i no sereu jutjats, no condemneu i no sereu condemnats, perdoneu i sereu perdonats. Doneu i us donaran, us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i plena. Amb la mesura amb què mesureu sereu mesurats. Que tingueu una bona setmana. Tots necessitem